En tus manos van mis días, mi mañana entera. Mi futuro entre tus dedos se mantiene firme. Eres fuerza en mi presente pa' jamás rendirme. Cordial saludo para todas las personas, un abrazo muy especial de parte del teacher. Continuamos en este proceso del libro de Éxodo capítulo por capítulo. Les mando un abrazo muy especial. En la clase anterior no estuvimos presentes porque estuve disfrutando de la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá. Pero aquí continuamos con este proceso de estudio, de formación, de meditación, de deleite a través de la Biblia en orden. Un abrazo a las personas que están en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, hasta donde las personas nos alcancen a ver y disfrutar. Un abrazo muy especial. Continuamos entonces y hoy vamos a concentrarnos en Éxodo capítulo 14. Vamos a comenzar como siempre con una oración y luego avanzamos en el estudio de Éxodo. Padre, en Cristo Jesús, bendigo cada vida, cada corazón. Te pido que traigas abundancia de paz, de estabilidad, de gozo. Renueva, fortalece, bendice poderosamente cada vida, cada familia, cada hogar, y que estos pensamientos profundos del libro de Éxodo generen libertad, que se rompa toda atadura, toda cadena, todo pecado, y que tú traigas tiempos nuevos y abundantes para nuestro entendimiento, para nuestra fe en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente un abrazo entonces para todos y continuamos con el estudio del libro de Éxodo. Dice Éxodo capítulo 14. Este es el capítulo donde Faraón persigue a los israelitas. Y el Señor habla a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Ariot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido? ¿Que Israel se fuera, dejándonos de servirnos? Y el único carro, escuchen bien, y él unció o tomó su carro y consiguió su gente. Y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos, escuchen bien, sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pi Ariot, frente a Baal-Zephón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos. Y aquí Egipto, escuchen bien, los egipcios marcharon tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros? Escuchen bien lo que dicen: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaran a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Aquí los israelitas están, después de que vieron las plagas, después de que vieron el poder de Dios manifestarse por toda la tierra de Egipto, todo lo que hizo Dios con la mano y la gracia poderosa en medio de esa esclavitud tan tremenda, y aún así los israelitas preferían haber muerto en el desierto que continuar en este proceso que no era fácil, porque con Dios las cosas no son fáciles. Con Dios las cosas cuestan, requieren valor, sacrificio, esfuerzo, valentía, fe, confianza. Pero ellos, claro, habían visto cosas gloriosas de Dios, sin embargo, aún sus corazones estaban llenos de terquedad,
de necedad. ¿Cómo se les ocurre pensar que era mejor morir en Egipto que salir en libertad hacia la tierra prometida? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos, para que sirvamos a los egipcios? ¿Por qué mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy para vosotros. ¡Qué paciencia la de Moisés! Esa tranquilidad a la hora de mirar el corazón de cada uno de estos hombres que habían pasado tantos años en esclavitud. Claro, pensar en la libertad con la mano fuerte de Faraón y el imperio costaba para ellos, ¿verdad? Sin embargo, Moisés es muy paciente, ya que Moisés tuvo el privilegio de tener una cercanía más íntima con Dios que el resto del pueblo. El resto del pueblo vio lo sobrenatural. Moisés no solamente vio lo sobrenatural, estuvo demasiado cerca del Todopoderoso y escuchando su voz audible que venía a su corazón diciéndole cada una de las instrucciones hacia dónde tenían que ir. Claro, Moisés tenía una fe y una confianza mucho más firme, mucho más fuerte por el nivel de intimidad y de comunión que tenía entonces Moisés con Dios. Qué importante es crecer en intimidad. En esos tiempos en los que pasamos a solas con Dios, esto alimenta mucho nuestra certeza, esto alimenta mucho nuestra fe para poder continuar avanzando. Escuchen bien, en ese proceso profundo de ver la gloria de Dios. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Impresionante esta palabra de Moisés. Esos que los perseguían, esos que los mantenían esclavizados, todo ese sufrimiento de años dejará de verse, dejará de sentirse. No verán más aquellos que oprimían, aquellos que maltrataban psicológicamente, físicamente. Ya no los van a volver a ver jamás, nunca más. Volverán a ver ese pasado tan cruel como si fueran manos de hierro que los tenían allí esclavizados. Escuchen, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Uy, me gusta este verso. Me gusta el verso de Éxodo 14:14, para que lo guarde allí en su corazón. Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. En muchas ocasiones, en medio del miedo, de la angustia, en medio del desespero de querer resolver una circunstancia, podemos caer en la insensatez de decir cosas que no son sabias, que no ayudan, que no aportan, que no son fundamentales, que no armonizan el ambiente del lugar, del espacio, que no son oportunas en el momento en el que tenemos que aprender a guardar silencio, a menos que de nuestra boca salgan palabras potentes, inspiradoras, palabras que definitivamente nos ayudan a afianzar nuestra confianza en Dios. Las palabras tienen demasiado poder. Lo que sale de nuestra boca es contundente para que el camino se haga más fácil o más difícil. Nuestra boca es muy importante, pero si la boca suya lo único que tiene es quejas y lamentos y reclamos y reparos y por qué y para qué, mejor guarde silencio. Mejor aprenda a escuchar en silencio lo que Moisés le dijo al pueblo. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros estéis callados. Qué bueno cuando Dios pelea por nosotros, pero en ocasiones queremos impedir por nuestra boca y por nuestra actitud. Muchas veces nosotros mismos nos queremos volver una piedra de tropiezo ante un Dios que desea gloriarse, glorificarse, ante un Dios que desea revelar su grandeza, para que nosotros podamos decir, he ahí mi Padre, el que está peleando por mí,
el que me formó en el vientre de mi madre, el Dios que siempre ha pensado en mí, que nunca me ha dejado. El Dios que ha conocido mis aflicciones, mis desiertos, mis oscuridades, mis baches, mis caídas. El Dios que conoce absolutamente todo de mí, me está brindando la oportunidad de que yo lo conozca, de que yo lo vea pelear por mí. Dejemos que Dios pelee por nosotros. Hay guerras, hay batallas donde Dios solo quiere que usted guarde silencio. Pero claro, para muchas personas es muy difícil guardar silencio. Cuando las cosas no marchan bien, cuando todo está en contra, cuando hay una persecución, cuando hay injuria, cuando hay personas ardiendo en malestar, en rabia contra nosotros. En ocasiones, ese deseo de querer defendernos se vuelve más fuerte que el guardar silencio en medio de un momento difícil. Pero creo que estos pensamientos me llevan a recordar a Jesús en ese proceso de ir a la cruz mientras lo golpeaban, mientras lo maltrataban. Como un cordero, guardó silencio. Y fue en obediencia hasta la cruz esperando que el Padre peleara por él y que el Espíritu Santo lo levantara de entre los muertos. Y fue así. No nos perdamos la oportunidad, la dicha, la fortuna, que Dios pelee por nosotros. Déjelo que pelee por sus hijos, por su familia, por su hogar. Deje que Dios pelee por ese futuro que Él y nadie mejor que Él conoce y sabe lo que realmente nos conviene. Dejemos que Dios pelee por nosotros y dediquémonos a obedecer, a escuchar su voz, a dejarnos instruir por su Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que nos va dando esas estrategias, esa calma, esa paz que necesitamos para que las cosas vayan tomando el color y la estructura conforme su voluntad y no conforme nuestro deseo. No se desgaste más peleando en sus propias fuerzas por un montón de cosas que Dios desde el cielo dice: ¿por qué te desgastas tanto en cosas que no son tan importantes, que no son tan relevantes? ¿O por qué estás peleando cosas que yo quiero pelear por ti? Ahora, pelea la buena batalla de la fe en oración, en meditación, en lectura. Pelea internamente. No dejes que te controlen las pasiones, los deseos. No dejes que te gobierne el mal genio, el afán, la ansiedad. Mantén la calma. Guarda silencio y deja que Dios, como dice el verso 14, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel podrán avanzar. En otras palabras, en vez de ponerse a quejarse, en vez de ponerse con lamentos, avance sobre lo que ya Dios le ha dicho, avance con fe hacia adelante, no mire hacia atrás, no mire hacia los lados, avance hacia ese futuro que Dios quiere que nosotros podamos experimentar su gloria. Pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Extiende el bastón, extiende la vara. Y mira cómo Dios hace cosas grandes, le dice a Moisés. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a persecución. Escuchen bien esta parte, porque se vuelve a repetir 2 veces el verso en el que Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón, yo endureceré el corazón de los egipcios. Miren, cuando Dios dice yo endureceré el corazón, es muy fuerte, y es muy fuerte porque son esos momentos en los que Dios permite que la maldad que hay en el corazón del hombre tome una fuerza, ¿verdad? Que enceguece mucho más de lo que ya está enceguecido. Cuando el corazón se endurece, la terquedad, la necedad aumenta, y entonces el final no es tan agradable. Una vez alguien me dijo: teacher, ¿y Dios por qué endureció el corazón de Faraón? Dios, ¿por qué endureció el corazón de los egipcios? Porque después de que les mostró su gloria, después de que les mostró las maravillas y todo lo que aconteció con las plagas, que fueron advertencias una tras otra, y esas advertencias también se llaman misericordia.
tiempos para que los egipcios cambiaran, se arrepintieran. Pero mientras el ser humano rechaza las oportunidades, entonces ahí va creciendo esa dureza. Y es el hecho de que Dios, escuchen bien, cuando viene la dureza en el corazón del hombre, es porque Dios hace mucho rato ya habló, ya dijo, ya extendió sus pensamientos. Y el corazón que se endurece, escuchen bien, es su propia maldad la que toma cuerpo, y esta maldad que toma cuerpo se va en contra de Dios y se va en contra de sus propósitos, y Dios lo permite para darle una gran lección a los que tienen el corazón endurecido y a todos los que están en el entorno, que con Dios no se puede, que nadie puede levantarse ni vencer ni pretender ser piedra de tropiezo del Todopoderoso. Cuando Dios determina hacer algo, lo hace. Ningún ser humano, por más rico, por más poderoso que sea, jamás podrá contra el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y hay seres humanos que son soberbios, prepotentes, y Dios permite que esa prepotencia y que esa soberbia se alimente y se endurezca. Dios lo permite para dar grandes lecciones y para Él glorificarse, como también en repetidas veces lo hace entender los versos. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor. ¿Ven lo que estaba diciendo? Cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto a las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. La protección de Dios de manera sobrenatural en medio de esta persecución. Extendió pues Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que soplaba toda la noche, hizo que el mar retrocediera. Aquí está la soberanía de Dios y el control sobre todo lo que existe. ¿Cómo es de fuerte el mar? ¿Cómo es de potente el mar? ¿Cómo es de dominante el mar? ¿Cómo es de envolvente el mar? Y Dios sopla, da una orden, y ese imponente mar se doblega, se reduce ante el Todopoderoso. Escuchen bien, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, o sea, el mar se secó. Y ellos empezaron a caminar viendo el mar de lado a lado y cómo estaba seco, para disfrutar esa hazaña de un pueblo que marca la historia de la humanidad. ¿Qué pueblo puede decir, Dios nos abrió el mar en dos y caminamos en medio del mar, en medio de una liberación, en medio de una gran victoria, donde Dios peleó por nosotros, hizo lo que humanamente nadie puede hacer? Que está la parte linda. Cuando Dios pelea por nosotros, hace unas cosas que para nosotros son imposibles, pero no para el que hizo los cielos y la tierra. Entonces los egipcios, escuchen bien, entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos antes que Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos.
todos los que se fueron detrás de los israelitas, queriendo atraparlos, queriendo retenerlos, se murieron. Y nunca más el pueblo volvió a ver a aquellos que los tenían esclavizados. Mas los hijos de Israel pasaron por seco, por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Dios hizo del agua un muro muy potente, muy letal, en una historia que siempre marcará a los egipcios y que siempre marcará la Biblia como uno de los grandes y proezas, hazañas gloriosas de la mano del Todopoderoso. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios. E Israel vino, escuchen bien, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. ¿Cuántas cosas sobrenaturales acontecieron en esos tiempos? Y venía una tras otra hazaña de parte de Dios para que el pueblo tuviera respeto, temor. Dios es el único. No hay otro como Él. Los seres humanos se han creado dioses de metal, de plata, de oro, cualquier cantidad de imaginaciones equivocadas y distorsionadas del Dios verdadero. El ser humano le ha costado creer, confiar. Y el ser humano pocas veces va a la Biblia para meditar en capítulos como estos, que lo que nos dejan hoy como reflexión es que nada, escuchen bien, nada es imposible para el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y este tipo de historias deberían de entonces avivar nuestra fe y meditar cuál es el problema que estoy enfrentando hoy, cuál es la circunstancia por la que estoy cruzando, qué le ata, qué le está impidiendo a usted avanzar hacia esa tierra prometida, hacia esa estabilidad, hacia esa vida en la que usted realmente quiere crecer y cumplir grandes propósitos. ¿Qué le está impidiendo a usted avanzar en su vida espiritual, en su vida emocional, en su familia? ¿Qué le está impidiendo? ¿Qué le está impidiendo crecer más en oración, en lectura, en santidad? ¿Qué le está impidiendo ser una persona más espiritual por sus decisiones, por su capacidad de tener buen manejo de los momentos difíciles, de saber escuchar la voz de Dios para encaminarse hacia lo correcto, hacia lo verdadero? Esta historia de Faraón detrás de los egipcios y su ejército nos dejan también grandes enseñanzas. Por más que el poder humano y político quiera asumir una persecución y detener los planes de Dios para alguien que Dios ha diseñado para llevarlo a la tierra prometida, nadie puede detener, nadie puede frenar, nadie puede impedir que usted llegue a donde Dios ya puso una bandera, una meta, un triunfo y muchísima bendición. Nadie puede detener ese proyecto de vida hacia donde Dios puso la mirada. Nadie puede detener la mano, el corazón y los sueños de Dios. Confíe, crea más y afiance su fe a través de estas historias que podemos ver en el libro de Éxodo. Espero que haya sido muy edificante este capítulo y así continuamos capítulo por capítulo hasta donde Dios nos permita que nos regale vida y salud para continuar en este proceso de formación, capítulo por capítulo, en el libro de Éxodo. Seguimos avanzando y un saludo para todos los que están allí conectados en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Bajo la inspiración del teacher Varela, en tus manos van mis días, mi mañana entera. Mi futuro entre tus dedos se mantiene firme. Eres fuerza en mi presente pa' jamás rendirme.